¿Qué harías si Dios te diera la oportunidad de pedir cualquier cosa? Es una pregunta impactante, y la misma que el Señor le hizo a Salomón. Su historia es una de las más fascinantes y también una de las más tristes en la Biblia. Salomón ascendió al trono con una gran promesa. Era joven, quizás de 20 años, cuando tomó el lugar de su padre, el gran rey David. Su nombre significaba paz, y como hijo de David y Betsabé, nacía en una familia que conocía tanto la tragedia como el perdón. Desde su infancia, Salomón fue testigo de conflictos en su hogar. Vio cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, trajeron dolor y caos a su familia. Incluso cuando David estaba en su lecho de muerte, su hermano Adonías intentó usurpar el trono. Sin embargo, con la ayuda del profeta Natán y su madre Betsabé, Salomón fue proclamado rey de Israel. Antes de morir, David le dejó un consejo crucial: sé fuerte y actúa como hombre. Sigue los caminos del Señor, guarda sus mandamientos y decretos. 1 Reyes 2, 2-3. Este fue un consejo de oro, y Salomón al principio lo tomó en serio. En 1 Reyes 3:13 nos dice que Salomón amaba al Señor y seguía sus estatutos. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que te dé. 1 Reyes 3:5. Imagina ese momento. Podría haber pedido riquezas, una vida larga, poder sobre sus enemigos. Pero no lo hizo. En su humildad, pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios se alegró de su petición y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor, haciendo de Salomón el hombre más sabio y uno de los más prósperos de la historia. La sabiduría de Salomón pronto se hizo legendaria. Uno de los episodios más conocidos es cuando dos mujeres llegaron ante él, ambas afirmando ser la madre de un bebé. Salomón propuso partir al niño en dos para que ambas recibieran una parte. La verdadera madre, llena de amor, prefirió renunciar a su hijo antes de verlo morir. Con esta prueba de amor, Salomón descubrió quién era la verdadera madre y se lo entregó. Su fama creció, y reyes y reinas de todo el mundo acudieron a escucharlo, incluyendo la reina de Saba, quien quedó asombrada por su inteligencia y riquezas. Salomón también llevó a cabo uno de los proyectos más grandiosos de la historia de Israel, la construcción del Templo de Jerusalén. Este templo fue el sueño de su padre, David, pero Dios le había dicho que su hijo sería quien lo construiría. El templo era majestuoso, decorado con oro y cedro, un lugar sagrado donde la presencia de Dios moraría entre su pueblo. A pesar de toda su grandeza, la historia de Salomón tomó un giro trágico. Con el tiempo, su corazón se apartó de Dios. Se casó con muchas mujeres extranjeras, quienes lo persuadieron a adorar a sus dioses. En 1 Reyes 11:4, se dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón ya no era íntegro para con el Señor su Dios, como lo había sido el de su padre David. Esto trajo graves consecuencias. Dios había hecho un pacto con Salomón: si caminaba en obediencia, su reino sería bendecido. Pero como se alejó, Dios anunció que el reino sería dividido después de su muerte. Y así fue. Tras su fallecimiento, el reino de Israel se dividió en dos, Judá e Israel, comenzando un periodo de decadencia y conflictos. La historia de Salomón es una advertencia poderosa. Un hombre que comenzó con humildad y devoción, pero que, al final, permitió que su corazón se alejara de Dios. Su historia nos enseña que la sabiduría y las bendiciones no son suficientes si no mantenemos nuestro corazón fiel al Señor. Ahora, la pregunta es para ti: si Dios se te apareciera hoy y te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? La respuesta a esta pregunta podría revelar mucho sobre el estado de tu corazón. La historia de Salomón nos muestra que el verdadero tesoro no está en la riqueza o la sabiduría, sino en la obediencia y la relación con Dios. No cometamos el mismo error que él. Sigamos el camino de la fidelidad para que nuestras vidas sean bendecidas y no caigamos en la trampa del alejamiento de Dios. El Templo de Salomón es una de las estructuras más emblemáticas de la historia bíblica.
Su construcción fue un evento trascendental para el pueblo de Israel y simbolizó la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde el inicio, se establecieron normas precisas para su edificación. No se utilizaron herramientas de hierro en el sitio, ya que todas las piedras fueron talladas previamente en la cantera. La entrada al piso más bajo estaba ubicada en el lado sur del templo, y desde allí, una escalera conducía al nivel medio y posteriormente al tercer nivel. Finalmente, la obra fue completada con vigas y tablas de cedro, agregando un toque majestuoso a la estructura. Cuando la construcción del templo fue terminada, el rey Salomón pronunció una oración de dedicación, la cual se encuentra registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 53. En esta oración, Salomón reconoció la grandeza de Dios y su fidelidad para con su pueblo. Declaró que no hay Dios como Él en los cielos ni en la tierra, pues guarda su pacto con aquellos que lo siguen con corazón sincero. Salomón también pidió que Dios escuchara las oraciones de su pueblo cuando se dirigieran hacia el templo, y que perdonara sus pecados cuando se arrepintieran. Este momento representó el punto culminante de la relación de Salomón con Dios. Sin embargo, con el tiempo, la vida del rey se desvió de los mandatos divinos. La caída de Salomón se debió a dos errores cruciales que se mencionan en un Reyes 11:1. Primero, amó a muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, sidonias y eteas. Muchos de estos matrimonios eran alianzas políticas, pero también implicaban una gran influencia de la idolatría en su vida. En total, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, las cuales eventualmente desviaron su corazón hacia otros dioses. A medida que Salomón envejecía, permitió que estas mujeres trajeran sus dioses paganos a Israel. En la colina al este de Jerusalén, construyó altares y lugares altos para los dioses Quemos y Moloc, considerados abominaciones por el Señor. Esto marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, pues su líder, quien en su juventud había buscado la sabiduría y la justicia, terminó rindiéndose ante la idolatría. Debido a su desobediencia, Dios se enojó con Salomón y decretó que su reino sería dividido después de su muerte. Dios levantó adversarios contra Salomón, incluyendo a Hadad el Edomita y Rezón, quienes causaron disturbios en el reino. Además, Jeroboam, un oficial de Salomón, se rebeló contra él y más tarde se convirtió en rey de las tribus del norte de Israel. A pesar de la promesa que Dios había hecho a David de mantener su línea dinástica en el trono, la infidelidad de Salomón llevó a la división del reino. El relato de Salomón nos deja una lección fundamental sobre la importancia de la fidelidad a Dios. Su historia comienza con una búsqueda sincera de la sabiduría y la justicia, pero termina con una advertencia sobre las consecuencias de apartarse de los mandamientos divinos. Su legado, aunque lleno de gloria y esplendor en sus primeros años, se vio empañado por la idolatría y la corrupción espiritual. El templo de Salomón, que fue construido con tanto esmero y dedicación, terminó siendo destruido a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Este hecho nos recuerda que la verdadera morada de Dios no está en edificaciones hechas por manos humanas, sino en el corazón de aquellos que le siguen con fidelidad. La historia de Salomón nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que la obediencia a Dios es el verdadero fundamento de una vida bendecida. La vida del rey Salomón es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Su biografía se encuentra principalmente en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 41 al 43. En estos pasajes se nos dice que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, hasta que finalmente descansó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, su padre. Su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Salomón no solo fue un rey poderoso, sino también un hombre de gran sabiduría. Escribió 3 libros de la Biblia, Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Sin embargo, a pesar de haber sido bendecido con inteligencia y riqueza, su reinado se desvió hacia la idolatría y la inmoralidad. En su vejez, Salomón se dio cuenta de que todo lo que había logrado carecía de verdadero significado cuando se apartó de Dios.
El libro de Eclesiastés es su testimonio personal sobre la vida sin Dios. En su búsqueda de la felicidad, intentó muchas cosas que aún hoy en día las personas buscan. Primero, intentó el conocimiento, pero descubrió que tener la cabeza llena de información no significa que el corazón esté satisfecho. En Eclesiastés 1:17 dice, entonces me dediqué a conocer la sabiduría y también a conocer la locura y la insensatez, pero aprendí que esto también es correr tras el viento. Después, intentó el placer. En Eclesiastés 2:1 escribió, me dije a mí mismo, ven ahora, te probaré con la alegría, gozarás del placer. Pero esto también resultó ser vana ilusión. Su palacio estaba lleno de festejos y risas, pero comprendió que la verdadera alegría no se encuentra en los placeres temporales, sino en Dios. Como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También experimentó con el lujo. Su riqueza era incalculable, pero se dio cuenta de que la abundancia material no trae felicidad duradera. En Eclesiastés 2, 3-6 relató cómo emprendió grandes proyectos, construyó casas, plantó viñedos, hizo jardines y creó reservorios de agua para irrigar bosques. Sin embargo, al final, todo le pareció vacío. Buscó el placer en la lujuria, acumuló riquezas, adquirió esclavos, cantores y concubinas, pero aún así no encontró la satisfacción que anhelaba. En Eclesiastés 2, 8-11 dice, no me negué nada de lo que mis ojos desearon, no me privé de ningún placer. Pero cuando examiné todo lo que había logrado y el trabajo que tanto me había costado, me di cuenta de que nada tenía sentido, era como correr tras el viento. Finalmente, Salomón entendió la lección más importante de la vida, la verdadera satisfacción solo se encuentra en Dios. En Eclesiastés 12:1 advierte, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años en que digas, no encuentro en ellos placer. Sus palabras nos recuerdan que todo lo material es pasajero y que lo único eterno es nuestra relación con el Creador. Que la historia de Salomón sea una lección para nosotros. Aunque recibió de Dios sabiduría incomparable y la oportunidad de reinar con justicia, se desvió por las tentaciones y placeres mundanos. Debemos aprender de su vida y buscar siempre la presencia de Dios, pues solo en Él encontramos la verdadera felicidad y propósito. Señor, que podamos aprender de la historia de Salomón y no desviarnos en el camino de la vida. Ayúdanos a reconocer los peligros del pecado y a resistir las tentaciones que nos alejan de ti. Que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad y encontrar en ti nuestra verdadera alegría. Amén. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la sabiduría bíblica y su aplicación en la vida diaria, suscríbete y visita mi perfil, donde encontrarás un enlace con recursos para profundizar en el estudio de la Biblia. No te lo pierdas.